Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Siempre es muy grato poder reencontrarme con los participantes a través de la plataforma que nos brinda pues Asís Especialización. En esta ocasión, en el curso Taller Vías de Administración de Nutrición Enteral y Parenteral en Pacientes Críticos en Neonatos y Adultos. Bueno, a nosotros nos corresponde, como ustedes ya habrán podido ver desde el día de ayer, a la parte de neonatos. Y si mal no recuerdo, estamos creo que ya en la fase final, ¿no? Del curso taller y han dejado pues esta parte de los neonatos hasta el final, dado por los tiempos, las condiciones, las facilidades, cosa que agradecemos mucho de parte de ustedes al Hospital General Jaén y por supuesto también a CIS Especialización. Bien, entonces tenemos tres temas que vamos a presentar ahora, ¿no? El primer tema que habla acerca de la alimentación en bolos versus alimentación continua. Un poco para ponerlos en contexto de cómo es mi forma de hacer el trabajo, vamos a hacer una presentación de objetivos generales específicos, una discreta introducción y luego al finalizar, pues no, si cabe dentro de lo posible y sobre todo el tema en sí lo permite, ¿no? Las conclusiones y recomendaciones. Es un tema en realidad bastante sencillo, por supuesto, claro, después de casi 30 años de servicio en la unidad, hablar acerca de este tipo de temas para mí me resulta muy sencillo y probablemente de pronto para algunas realidades no lo es tanto. Por las condiciones, por la tecnología, por los conocimientos previos, en fin, hay una serie de variables y que seguramente iremos conociendo y compartiremos también el día de mañana. Entonces, el objetivo para este tema será analizar las diferentes indicaciones y ventajas, así como riesgos de la alimentación enteral en bolos y continua en neonatos críticos, con base en la evidencia actual y considerando, desde luego, el rol del equipo de salud en su aplicación segura. Los objetivos específicos serán comparar las características clínicas y técnicas de la alimentación enteral en bolos y la alimentación continua en neonatos críticos, considerando el impacto, la tolerancia digestiva y el desarrollo gastrointestinal. Identificar las indicaciones y contraindicaciones de cada modalidad de alimentación de acuerdo a la edad gestacional, estabilidad clínica y condición digestiva del neonato. Y finalmente, analizar el rol de la enfermería en la administración segura, vigilancia y detección temprana de complicaciones asociadas a cada método de alimentación enteral. Bien, entonces, ¿cuál es la introducción ya para entrar de lleno a este primer tema? En el contexto del cuidado neonatal, los recién nacidos, especialmente aquellos que son mucho más pequeños, los prematuros, y sobre todo de aquellos que son prematuros extremos o que tengan algún tipo de patología quirúrgica, presentan desde luego un riesgo enorme de malnutrición, precisamente por esta prematuridad, porque hay que considerar que siendo prematuros, su condición de extrema prematuridad los vuelve mucho más vulnerables al ser muy inmaduros, ya que no han terminado de completar su maduración y los ha llevado por diferentes situaciones, diferentes factores de riesgo, a su nacimiento anticipado. Entonces, no han tenido oportunidad de poder concretar con la maduración de vías respiratorias, sistema cardiológico, cerebro y, por supuesto, todo el sistema digestivo también está venido a menos. Entonces hay un gran riesgo de no utilizarlo porque es inmaduro y la forma en cómo se va a procesar obviamente es mucho más lenta ya que no está preparado ese sistema digestivo para hacer una digestión tal y como lo haríamos usted y yo, ¿no? Va a afectar directamente, desde luego, el hecho de no tener una nutrición adecuada, producto de esta inmadurez, lo va a llevar a afectar el crecimiento, ¿no? Y el desarrollo.
Esto va a tener consecuencias nocivas a través del tiempo, afectándolo completamente en todo, porque si hablamos de crecimiento, hablamos de ganancia ponderal, pero además también en la parte neurológica estamos hablando del desarrollo. Entonces es muy importante que el niño podamos nosotros garantizarle este correcto crecimiento y desarrollo. El niño no lo tiene. Entonces, por supuesto, vamos a ver cómo se va a afectar, ¿no? De manera continua. Por ello es tan importante garantizar una nutrición que sea lo más adecuada. Y cuando hablamos de una nutrición lo más adecuada, va a estar en torno a las necesidades de esta criatura. Las necesidades van a ir variando de paciente a paciente. Por esa razón es que los tratamientos, si hablamos especialmente de tratamiento vía oral, llámese de una nutrición enteral, va a estar en función de sus requerimientos individuales. No es lo mismo hablar de niños todos en la misma sala que pueden tener de pronto casi los mismos pesos, pero sus requerimientos van a ser completamente distintos el uno y el otro. Los tratamientos tienen que ser completamente individualizados porque las necesidades metabólicas son completamente distintas de unos y de otros. Algunos requerimientos serán en función de pues, sus tratamientos quirúrgicos, ¿no? Entonces, por supuesto, en un niño que tiene, sea cual sea la situación operatoria que lo haya llevado a hacer uso de una sala de operaciones, por supuesto, también va a afectarlos antes, durante y después de la operación. Entonces, esto afecta o impacta en el pronóstico, desde luego, y tiene su impacto no solamente a corto, sino también a mediano o a largo plazo. En estos pacientes, la nutrición puede administrarse por dos vías principales. Y estamos hablando de una nutrición que puede ser por vía pues, enteral o vía parenteral. En esta ocasión vamos a hablar específicamente de la vía enteral. Entonces, en los pacientes, esta administración por dos vías principales, que es la nutrición enteral, en donde vamos a utilizar el tubo digestivo. Para la nutrición enteral hay diferentes formas de poder administrar la dieta, ¿no? Y estamos hablando de nutrición que puede ser en bolos o alimentación continua. Si hablamos de nutrición en bolos, es básicamente utilizando un equipo, ¿no? Que nos va a permitir controlar la toma, controlar la dieta, controlar el alimento, ¿no? En determinados tiempos. Y para bolos pueden ser, todo va a depender, por supuesto, de cuál es la indicación. Depende de la edad gestacional, va a depender, por supuesto, también del peso. Y lo que es alimentación continua, también podríamos tener alimentación continua, desde luego. Y esto, por supuesto, va a depender mucho de la capacidad gástrica, de la respuesta que tiene el niño frente a esta alimentación que se le está brindando. Habrán algunos niños cuyas respuestas puedan ser muy satisfactorias y de pronto, pues, no tengamos ningún tipo de complicación posterior a la administración de este tratamiento o de esta dieta. Pero habrán otros niños que sí. Entonces depende mucho de la respuesta de cada niño para poder intentar darle o poder saber si ya realmente se ajusta a una dieta en bolos o a una alimentación de tipo continua. ¿Qué significa continuo? Significa eso. Significa que le vamos a dar de manera continua, ininterrumpida. ¿Sí? En bolos yo le doy cada cierto tiempo. Descansa el niño y nuevamente se le vuelve a dar. Es decir, si yo lo tengo, por ejemplo, programado, que es lo que es más usual, una dieta, por ejemplo, de 10 centímetros cada 8 horas, ¿no? Que es lo que indica el médico, ¿no? Para poderle administrar ya sea la fórmula o ya sea la lactancia materna. Por supuesto, ¿no? Porque ya seguramente algunas de ustedes se habrán levantado los ojos y habrán dicho, ¿qué fórmula? Bueno, sí, porque efectivamente para los recién nacidos prematuros que están hospitalizados, se requerirá, desde luego, leche materna, sí, por supuesto, pero hay algunos niños que van a requerir otro tipo de alimentación, otro tipo de dietas, especialmente fórmulas, porque requieren de una ganancia de peso que no está siendo precisamente viable con únicamente la leche materna. Entonces, para estos niños
o se les da leche materna fortificada o fórmulas, y estas fórmulas son indicadas, ¿no? Básicamente indicadas por la parte médica, y está contemplado precisamente, sí está contemplado aún cuando estamos frente a todo este esquema de dar, ¿no? Lo más posible leche materna, porque estamos afiatados, ¿no? A este concepto de leche materna exclusiva, y eso está muy bien para todos nosotros, pero bajo ciertas condiciones, por supuesto, también hay que considerar que algunos niños, bajo ciertas características, bajo ciertas directrices, bajo ciertos parámetros, requerirán, ¿no? De la administración de una dieta en fórmula, porque así lo requieren, así está, toda vez que requiere una cantidad de proteínas, de grasas, de elementos que, por supuesto, está preparado, y es el médico el que se va a encargar de direccionar estos tratamientos. Entonces, es fundamental que el equipo de salud y el personal de enfermería especialmente comprenda que a pesar de que tenemos tanto nutrición parenteral, nutrición enteral, hay formas dentro de esta nutrición enteral para poderse administrar. Y yo necesito, como personal de enfermería, conocer correctamente, porque les mencionaba, para las dietas en bolo, cada cierto tiempo vamos a tener que administrar. Yo puedo darle en media hora, en una hora, cómo el niño está tolerando mejor, porque de pronto yo lo podría administrar en 30 minutos y el niño tolera muy bien, pero la misma cantidad para el hermanito no le es, ¿sí? Entonces, para el hermanito yo requeriré más tiempo. ¿De qué va a depender eso? Va a depender básicamente de la respuesta que tenga cada niño frente a la administración de cada dieta. Por eso los tratamientos deben de ser individualizados. Se le da en un tiempo, descansa otro tanto, pero en ese descanso nosotros también estamos haciendo evaluación, estamos haciendo valoración de la respuesta de este niño frente a lo que se le está administrando. Para el tratamiento continuo, no. El tratamiento continuo o la administración de dieta continua es hacerlo de manera permanente. Apenas si algunos minutos, un pequeño descanso, pero la dieta se da de manera ininterrumpida, esperanzados en que en lo que yo debería de darle, ¿no? Ese volumen total, ¿no? Yo debería de fraccionarlo en cada cierto tiempo, se le da, pero durante todo las 24 horas. Eso quiere decir que minuto a minuto está recibiendo, ¿no? Está recibiendo, pero cantidades realmente muy pequeñas, con la finalidad de que este niño pueda tener la oportunidad de poder tolerar mucho mejor. Entonces, es fundamental, les decía, que el equipo de enfermería y especialmente nosotros, ¿no? Que estamos administrando estas dietas, comprendamos, ¿no? Estas diferencias, las indicaciones, los cuidados que cada uno requiere para poder garantizar que la nutrición sea de manera, pues, segura, sea eficaz para estos pacientes que realmente lo necesitan tanto. ¿Cuáles serán las definiciones y características? La alimentación en bolos, tal y como lo hemos mencionado, consiste en que vamos a dar pequeños volúmenes, ¿no? O sea, es decir, el niño se le coloca una sondita, lo estamos viendo nosotros, y entiendo que en muchas realidades se colocan sondas nasogástricas. Y de hecho, en el taller del día de mañana veremos, ¿no? Tanto la colocación nasogástrica como colocación orogástrica. En nuestra realidad, nosotros lo preferimos orogástrica. Y ustedes dirán, pero es incómodo, ¿no? ¿Cómo? Puede ser, interfiere con la lactancia. Y no, no es así. Y no, el niño puede tranquilamente tener su sondita orogástrica y hacer lactancia materna, e irse entrenando con la lactancia directamente al pecho de la madre sin ningún tipo de problema. Pero sí vamos a tener interferencias, porque recuerden ustedes que aun cuando yo veo aparentemente en un bebé una naricita grande, la entrada, la vía, el conducto respiratorio realmente no tiene un calibre tan amplio, tan grande. Y una sonda, ¿no? Colocar una sonda para alimentación, una sonda feeding para alimentación o una sonda siliconada para alimentación, puede obstruir, porque los calibres en realidad pueden ser de 6 French, de 8 French, dependiendo del tamaño del niño, del peso del niño, de la edad gestacional. Va a depender todo ello para poder seleccionar correctamente el tipo de sonda que se le va a colocar.
y de pronto es un calibre que no estamos hablando de calibres que realmente son pequeños. Va a ocupar, yo diría, hasta más del 50% del tubo aéreo, ¿no? De esta primera zona nasofaringea, de tal manera que no es lo más conveniente, sobre todo para niños prematuros que están recientemente saliendo de una etapa respiratoria y que requieren, por supuesto, este conducto para poder ventilar mejor. Son niños que todavía no saben deglutir, succionar, deglutir y respirar a la vez. Y si encima de ello les obturamos un conducto, prácticamente está respirando solamente por una vía y dejamos a media luz, si no es menos, con un porcentaje muchísimo mayor obturado, y entonces obviamente las capacidades respiratorias se van a ver también afectadas. Entonces, se les da estas puntualidades con la finalidad de que lo tengan ustedes como una medida para poder meditar y poder decidir qué es lo que es realmente mejor, eh, para que podamos hacer correctamente la selección y sobre todo la colocación correcta de las sondas. Ahora, si ustedes deciden finalmente seguir colocando las sondas nasogástricas, o como lo suelen hacer en otras realidades, porque sí, evidentemente también y conozco de ello, bueno, se respeta, ¿no? Se respeta, pero si ustedes son los que colocan a través de la vía oral, fantástico, ¿no? Muy bien, porque estamos tomando una decisión realmente adecuada. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esta alimentación en bolos? Se va a administrar en cantidades. No es que yo lo voy a colocar y lo voy a ir pasando, ¿no? No cada vez. No, porque simplemente todo va a depender de cómo el niño va tolerando. Porque sí, efectivamente, yo podría ponerlo a gravedad y bueno, el niño podría tolerar. Pero ¿qué pasa si no? ¿No? Y esto es repetitivo, entonces vamos a necesitar conectarlo a través de una bomba de jeringa. Entonces, estas bombas de jeringa yo puedo colocar, parametrar los datos que van a permitirme hacer mejor la llegada de esta lechecita al estómago del bebé para que pueda digerirlo correctamente, pero de manera controlada. Yo voy a colocar no solamente una cantidad de leche en la jeringa, sino que voy a parametrarlo, voy a colocar los datos en la bomba y la bomba simplemente se va a ya dedicar a pasar en los tiempos que tenemos establecidos. Cuando se coloca a través de una sondita a gravedad, yo espero que esto pase muy rápidamente, pero hay que tener esta consideración que para niños que son muy pequeños, niños prematuros, es realmente tentar, ¿no?, a lo malo, porque en realidad podría el niño tolerar al inicio, pero esto no va a ser siempre, sobre todo si estamos frente a niños que han sido muy prematuros y que, claro, se están tratando de adaptar mejor, pero el hecho de tener que estarlos cargando con volúmenes en pocos tiempos, porque eso hace la velocidad con la que baja el fluido a través de la sonda, sobre todo si es que lo colocamos en una sonda a gravedad en chimenea y esta va a pasar muy rápidamente, de manera de que el niño puede sentirse más pesado o puede esta vía digestiva que todavía no está del todo preparada, no está del todo madura, pueda interrumpirse, pueda lesionarse, pueda afectarse y, por supuesto, quien se va a perjudicar por una alimentación que no es la correcta es obviamente el paciente. Cuando se nota que el niño no ha tolerado esta administración en bolos o intermitente, es básicamente cuando el niño pues empieza a regurgitar o presenta vómitos. Entonces significa que necesitaremos tiempos, ya no rápidos, sino tiempos, ¿no? Aproximadamente unos 20, 30 minutos y aún eso, ¿no? Porque ya ha sido afectado este estomaguito del paciente, entonces el paciente va a continuar con estas características de vómitos o de intolerancia. Entonces será necesario irle alargando un poco más.
hasta que encajamos perfectamente, ok, son 30 minutos que el niño requiere para esta administración, entonces se le programa 30 minutos y va pasando. Entonces ustedes dirán, pero ya pasa la leche muy fría, ¿no? Bueno, pero hay que tomar en cuenta que al inicio no estuvo tan fría. Claro, 30 minutos evidentemente se va a enfriar. Todo va a depender de cuánta leche usted le va a ir, porque no se trata de ponerle toda la cantidad, sí, inmediatamente. Podemos mantener una pequeña reserva una vez que se acabe el primer bloque, ir completando con la segunda. Bueno, en realidad hay muchas formas de poder hacer esta administración y que sea segura, que sea compatible y que sobre todo no afecte al niño, porque yo puedo de pronto administrar en 30 minutos, pero resulta que esos 30 minutos estamos pues entregándole ya algo frío y obviamente también eso le va a afectar. Cuando introducimos leche en periodos específicos, estamos nosotros simulando, ¿no?, la motilidad gastrointestinal. Eso es lo que se busca, eso es lo que se trata de lograr precisamente con este tipo de administraciones en bolos o intermitentes, sobre todo si se trabaja en tiempos. Eso es lo que precisamente se busca, se favorece también con ello la liberación hormonal, se activa el proceso digestivo de manera mucho más natural. Por esta razón es que se prefiere mucho, sobre todo cuando estamos iniciando, estamos transitando, ¿no?, este inicio, ¿no?, de las comiditas, ¿no?, de las lechecitas, de la nutrición a nuestros pacientitos. Entonces, esta es la forma inicial. Esta es la más preferida, ¿no? Claro, si yo voy a decidir por una dieta que es a gravedad, obviamente ya no estamos hablando de niños que son pues muy prematuros, sino que niños ya están bordeando pues la prematuridad tardía, o son niños que son más a término, que pueden tolerar muchísimo mejor, o niños que han sido prematuros, que están en esta ganancia ponderal, que están tolerando bastante bien y que por supuesto ya no les va a afectar tanto no recibir una dieta de esta manera. Cosa que sí tenemos otros bebés que no están tan compatibles todavía y requieren de un tiempito más para poder recibir correctamente su dieta. La alimentación continua, yo tengo que procurar hacer una programación que sea pues mucho mayor en el tiempo. A diferencia del intermitente, se programa cierto tiempo, termina y acaba. Y luego de 2 horas nuevamente le vuelvo a programar. Acá no. Acá yo necesitaré jeringas que son más grandes para poder colocar volúmenes que son un poco mayores, ¿no? Generalmente no le van a traer una sola toma, ¿sí? Se la van a ir trayendo, ¿no?, para poderlas ir complementando y no perder la marcha de lo que ya se ha programado. Simplemente se coloca un pequeño stop, se cambian las jeringas y se conecta, pero a la velocidad del rayo, ¿no? Entonces se hacen los cambios de manera rápida. Esto no me va a tomar, ¿no?, ni siquiera cuando rezo el Padre Nuestro me va a demorar tanto, ¿no? Porque se detiene, terminó de pasar lo que tenía que pasar y yo necesito seguirle administrando, entonces voy a tener que descargarlo y volverle a cargar. No se trata de volúmenes que tampoco sean tan grandes como para que no puedan alcanzar en una jeringa de 50 centímetros. Sin embargo, hay que considerar también los periodos tan largos de tiempo y no vamos a tener que colocarle esas jeringas eh, porque obviamente vamos a utilizar este tipo de bombas de jeringas, para tenerlos las 24 horas del día. Cuando hablamos de infusiones o de bolos continuos, perdón, de alimentación continua, estamos hablando de rangos de tiempo que pueden llegar a ser las 24 horas completas o 20, 22 horas, si se dan algunos pequeños descansos muy mínimos y son bastante tolerados. Claro, por supuesto, estamos hablando de volúmenes que están ingresando mínimamente cada vez, en flujos que son controlados de manera
por supuesto, no de manera continua. Requerimos entonces necesariamente de contar con un equipo que nos garantice la llegada de esta alimentación de esta forma. La única forma de hacerlo es como en el otro caso, a través del uso de una bomba en la que vamos nosotros a programar flujos, volúmenes, tiempos, ¿no? Y poder tener la certeza de que vamos a administrar esos volúmenes en esos tiempos precisos. El método utilizado especialmente si son neonatitos que son muy chiquititos, muy prematuros, de muy bajo peso, extremadamente prematuros que ya están transitando por esta alimentación, es precisamente la alimentación continua. Les da la oportunidad de poder tolerar mejor, a diferencia del bolo, porque en el bolo vamos a recibir el volumen, ¿sí? Vamos a cargar ese estómago, ¿no? Que es tan pequeñito, ¿no? Del tamaño de una nuez, ¿sí? Muy chiquitito, pero lo vamos a cargar muy rápido. Por esa razón es que a veces los volúmenes que se administran no se ajustan necesariamente a la capacidad que tiene ese estómago y suelen regurgitar. Y usted lo va a ver como un hilo que se aparece, ¿no? Prácticamente en la comisura, ¿no? Del labio y que en muchas ocasiones genera mucha ansiedad en la mamá, en el papá, ¿no? Que frente a este hilito, producto de la saciedad y que ya no tiene la suficiente capacidad, entonces retorna, ¿no? Además también, pues que los niños que reciben dieta por sondita no suelen tener esta respuesta que usualmente sí tienen niños que son amamantados, que están recibiendo pues leche por succión o directamente lactancia materna y que se les trata de eliminar el gas, porque niños que no saben succionar ni deglutir ni respirar a la vez van a ocupar más parte de su cavidad gástrica, no solamente con el alimento, sino también con aire y necesitan, por supuesto, eliminar ese aire en exceso para acomodar la leche y poder recepcionar un poco más. En estos niños que reciben la cantidad de leche muy rápidamente, tienen esta capacidad completamente llena y no tienen forma de poder eliminar el gas en exceso. Por lo tanto, cuando se intenta el mínimo pujo, entonces elimina una cantidad. Hacerle entender eso a los padres también forma parte de nuestro esquema de conocimientos porque vamos a tener que darle información que el padre lo puede entender, la mamá lo puede entender. Recuerden ustedes que en el cuidado intensivo, en el alojamiento inclusive, para niños que no son tan pequeños, todo este tipo de situaciones genera demasiada tensión en la familia. Entonces necesitamos darle un poco de consuelo, tranquilidad. Y cada palabra puede jugarnos a favor o en contra. Una palabra mal dicha, un concepto mal interpretado por los padres, aun cuando usted le quiera dar una información precisa, si está mal interpretado, obviamente va a generar mucho más angustia y por supuesto la sensación se va a volver mucho más incómoda, no solamente para el padre, sino también para quien está en trabajo, quien está en labor, que somos nosotros. Por eso es muy importante, ¿no? Muy importante conocer todos estos detalles para darle información que sea realmente acertada a la familia y esa familia se pueda sentir cómoda, tranquila, contenta, en paz, sabiendo que el personal que lo está atendiendo es un personal, por supuesto, que conoce, que sabe y que a pesar de las dificultades que pueda pasar el niño en el internamiento, las va a poder superar porque tiene a un personal que conoce y que le da con toda garantía toda la información, aun cuando ni siquiera se la ha pedido, pero que le da esa tranquilidad. La administración continua nos permite reducir la carga gástrica en cada momento, ¿no? A diferencia, si hacemos ese contraste, ¿no? Pasamos de manera rápida a pasarlo lentamente, obviamente, donde vamos a tener mejor respuesta de receptividad, de poder tener una mejor capacidad de evitar, por ejemplo, las distensiones, de qué manera el niño va a responder mejor frente a la administración de esa dieta, por supuesto será si le vamos a dar una alimentación
continua, ¿sí? Ahora, eso no significa, porque ahora podríamos decir, bueno, entonces si son tantas las bondades de la alimentación continua, entonces démosle a todos alimentación continua, ¿no? Y entonces, ¿dónde está la solución? ¿Dónde está el amamantamiento? ¿Dónde está, no? O sea, no, estamos hablando específicamente de casos que son muy especiales, ¿sí? Esto no es pues para todos, porque por supuesto, de lo contrario a todos los neonatos, se les daría de esa manera. Total, es lo mejor. Sí, es lo mejor, pero es lo mejor para determinados tipos de niños. Estamos hablando de neonatos que son prematuros, muy pequeños, que han sido extremadamente prematuros y que están tratando de transitar en la recuperación, sobre todo en esta recuperación gástrica, que ha sido verdaderamente, Dios bendito, una gran maravilla el hecho de haber transcurrido hasta una alimentación sin ningún tipo de problema, porque muchos niños, muchos extremos prematuros que inician la vía oral, aún estando con leche materna exclusiva, generan complicaciones, pero generan complicaciones no por el uso de la leche materna exclusiva, sino por las cantidades, por los tipos de adicionales que se les da frente a una leche materna, porque ya le están dando fortificantes, los fortificantes de pronto no son los más adecuados, entonces puede pasar una serie de condiciones, de eventos, de situaciones adversas para la mejoría de este niño. Si el bebé ha transcurrido durante su etapa de mayor complejidad con éxito y ha logrado pasar las 23, 24, 25 semanas, 26, llegamos a las 28 semanas de edad de gestacional y de pronto ya empieza, ¿no? Con estas lechecitas, una gotita es bastante para ese niño. Hay algunos médicos que sí se atreven y empiezan con estas dietitas, pero hay otros que todavía tienen sus reservas y prefieren todavía dejar a estos niños en reposos gástricos un poco más largos hasta que den realmente señales de que están perfectos y que no va a tener ningún tipo de complicación posterior. Porque niños que están en uso de oxigenoterapia y encima son alimentados, podemos no tener problemas posteriores y problemas muy serios, como por ejemplo la enterocolitis, ¿no? Necrotizantes. ¿Cuántos de estos niños? Y yo recuerdo durante casi estos 30 años que vengo trabajando, muchos casos de niños bajo estas características, bajo estas situaciones, que han tenido que ser operados, ¿no? Porque han presentado esta enterocolitis y han tenido que ser reseccionados, ¿no? O sea, grandes porciones de intestino reseccionadas porque sencillamente el niño no toleraba, pero se siguió insistiendo en seguir administrando leche, fórmulas. Muy usualmente, por supuesto, este tipo de complicaciones muy asociadas a la presentación o el uso de fórmulas, no mucho más que con la leche materna, sí, desde luego que sí. Pero de cualquier manera sirve tener esta consideración, especialmente para estos niños que son muy pequeños, porque si hablamos de la continuidad de la alimentación, alimentación continua en uso de una bomba de jeringa, por supuesto, tiene también sus beneficios, sus enormes beneficios, pero estamos hablando de niños que han podido, ¿no?, resolver con bien el hecho de esta etapa de inmadurez y que no tiene ningún tipo de problema digestivo y que si lo tuvo ya ha revertido y está francamente pues no en una situación de poder ya tentar, ya de ir iniciando con esta alimentación. ¿Cuáles son las indicaciones clínicas? Bueno, el método recomendado, ¿no? Vean ustedes, podemos iniciar con bolos o alimentación continua o continua inicialmente, pero ¿cuál es la situación? Bueno, para el primer caso tenemos los bolos, siempre que haya estabilidad hemodinámica, que es muy importante. Vean ustedes que tal y como se los hemos mencionado, este cuadro les dice bastante claramente que son recién nacidos a término o prematuros mayores de 32 semanas con buena tolerancia. Si bien es cierto, estamos frente a niños prematuros de 32 semanas, pero estos prematuros de 32 semanas son niños que pueden responder bastante bien frente a la entrega de bolos.
Mientras que una alimentación continua, eso quiere decir que va a ser ininterrumpidamente para prematuros extremos, menores de 32 semanas, ¿sí? Vean ustedes, hay una diferencia, ¿no? Menores de 32 semanas que no están tolerando, que ya han presentado, ya tienen muestras de que no están tolerando correctamente, hay riesgo de aspiración y, por supuesto, muy utilizado en niños que están en ventilación mecánica, en ventilación de alta frecuencia, se les suele dar, pero sí, obviamente, bajo estricta observación. Sí, bajo estricta observación y asegurándose, por supuesto, de que esa sonda también está correctamente bien colocada. Continua inicialmente y que puede variar, por supuesto, a bolos, toda vez de cómo vaya recuperándose el niño que ha sido operado o niños que tienen enterocolitis, pero que está en resolución. Estamos hablando de esas enterocolitis que no son pues severas, ¿no? Porque ya cuando estas enterocolitis cursan o lindan ya al punto de tener que reseccionar, ¿no? Porciones bastante grandes de intestino, pues definitivamente ya acá ni lo continuo, ¿no? Vamos a tener que dejarlo en observación por algún tiempo. Ventajas y desventajas, ¿no? El cuadro comparativo de una alimentación en bolos versus una alimentación continua. Bueno, desde el punto de vista fisiológico, obviamente sí es más fisiológica el bolo. ¿Por qué razón? Porque prácticamente es como esa alimentación que usted come y está obviamente haciendo trabajar todo su sistema digestivo. Ya aquí hay peristaltismo, entonces hacemos la digestión y eso es lo que se busca precisamente con una alimentación en bolos. Pero para esto ya han visto ustedes cuáles son las situaciones en las que se da y sobre todo cuándo es más recomendado, bajo qué circunstancias y a qué edades gestacionales son mejores recomendadas. Eso no significa que aunque la administración o la alimentación continua es menos fisiológica, no sea recomendada, porque ya hemos visto también cuáles son las condiciones o las situaciones en las que es mejor tolerada y se indica con mucho más tranquilidad, menores de 32 semanas, por supuesto, para evitarnos estas intolerancias y que el niño, por supuesto, pueda tener una mejor respuesta a esta administración. La estimulación gástrica, ¿no? Los bolos, sí, efectivamente, estimulan la motilidad. Hay menor estimulación porque está de manera continua, ¿no? Permanente, 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 administrándose. ¿Hay riesgos de intolerancia? Sí, sobre todo si es que estamos haciendo administraciones en bolos en edades gestacionales que no corresponden, ¿no? En cambio, el riesgo de intolerancia en la continua es mucho menor, sí, sobre todo si es que cumplimos a cabalidad los criterios. ¿Hay facilidad técnica? Sí, por supuesto, en el bolo es más fácil. Eh, Podemos hacer administración de esta manera, no a gravedad, y podríamos nosotros tener control de la velocidad de la administración si es que decidimos utilizarlo simplemente a la gravedad. Elevando un poco más la jeringa, obviamente te vamos a tener más velocidad que cuando la bajamos. Si bajamos la jeringuita, entonces, por supuesto, la velocidad va a ser muchísimo menor. Pero si yo observo de que ni con lo uno ni con lo otro el niño todavía se vuelve medio intolerante, podríamos tentar un bolo, pero con rangos de tiempo. Mientras que la facilidad en la continua, por supuesto, va a requerir necesariamente una bomba, ¿no? Porque ahí, aunque yo le ponga lo más bajo, pues evidentemente la gravedad no me va a ser suficiente. El costo en los bolos es más bajo toda vez que yo no use la bomba. Si utilizo simplemente la velocidad de la colocación, por supuesto, va a ser menos caro, ¿no? Porque no voy a requerir de la bomba que en la continua, que voy a requerir no solamente la bomba, requiero la jeringa, requiero la línea, eh, requiero todo el equipamiento, ¿no? En cambio, en el otro, no. A menos que va a ser exactamente lo mismo a menos que no lo toleren, ¿no? La carga de trabajo de la enfermera, bueno, más interacciones porque vamos a tener que, cada vez que yo tenga que colocarle la dieta, entonces voy a tener que acercarme, voy a tener que verlo, voy a tener que evaluarlo, por lo tanto voy a tener más interacción con el paciente
que con la continua, que requiero, por supuesto, de una evaluación continua, de un monitoreo continuo, por supuesto. Y de hecho, se sugiere que el niño esté precisamente completamente monitoreado para de esa forma tener una mejor capacidad de poder no solamente observar, sino de poder saber exactamente bien cómo el niño está cursando durante el proceso mismo de la administración de la dieta. Aquí tenemos otro cuadrito, ¿no? Donde vemos cuáles son no solamente las ventajas y las desventajas, sino también en qué momentos está indicado, es decir, un cuadro un poco más amplio, ¿no? Vean ustedes de todo lo que anteriormente hemos mencionado, tanto de la alimentación en bolos como la continua, está indicado en neonatos estables mayores de 32 y menores de 32 la continua, que eso también ha quedado claro. ¿Imita la alimentación oral? Sí, aunque no está recibiendo alimentación oral propiamente dicha, es básicamente por el estímulo peristáltico, lo que no sucede con la alimentación continua, ¿no? Porque esto es de manera continua. La técnica requerida con una jeringa simple, a menos que ya estemos dando avisos de que no está tolerando y que podríamos ya incorporar ciertas cantidades de tiempo, pero no necesariamente que linde con lo continuo, ¿no? En cambio, la alimentación continua sí. Vamos a requerir sí o sí el uso del abono. Costo bajo, etcétera. ¿Cuál es el rol de la enfermera y cómo vamos a hacer nuestro monitoreo? Bueno, para hacer la evaluación de la tolerancia, en primer lugar hay que hacer la valoración de residuo gástrico. Ahora, con esta valoración de residuo gástrico, ustedes saben de que todo pues va cambiando. Ya no es lo mismo lo que se trabajaba hace 20, 30, 40, 50 años atrás, sino que ya hay algunas situaciones que van cambiando y que nosotros tenemos que irnos ajustando porque hay evidencia, por supuesto, de ello. Entonces, respecto al residuo gástrico, antes se hacía la aspiración para poder saber si el niño ha tolerado, cuánto de residuo tiene, luego se restaba y se incorporaba directamente a la dieta, pues ahora no, de hecho no necesito, ¿no? A menos que sea muy evidente la distensión gástrica, ¿no? O sea, hay mucha distensión, el abdomen está completamente duro, doloroso, poco depresible, con cambios de coloración, es posible hacer una discreta aspiración para saber si realmente contamos con residuo o no, pero suavemente, porque no se trata de hacer aspirados ni hacer biopsias, ¿no? La idea es simplemente hacer una suave aspiración para poder realmente reconocer si tenemos residuo o simplemente es un abdomen que está lleno de aire y que puede ser muy doloroso. ¿Sí? Para ello me tengo que cerciorar además también que la sonda esté correctamente colocada, porque donde la sonda no está correctamente colocada, entonces realmente va a ser muy incómodo también para este bebé. Bastó de pronto movilizar discretamente porque a veces la sonda se queda pegada en la pared, ¿no? De la cavidad gástrica, ya sea en la parte anterior o en la parte posterior, se pega la sonda, ¿no? Y entonces nosotros queremos aspirar y no sale. Entonces no me sirve seguir aspirando cuando yo veo que el abdomen está muy inflado y quiero seguir aspirando y yo estoy ahí, ya no estoy haciendo aspirado, estoy haciendo una biopsia. Tengan mucho cuidado con eso. Entonces sirve, por supuesto, movilizar, rotar discretamente la sondita, ligeramente movilizarla y verificar. Si aún eso no sale nada, entonces, bueno, significa allí tenemos un problema. Pero si vemos que sí sale aire, entonces sacar la mayor cantidad de aire posible, eso lo va a liberar notablemente al niño, lo libera y se comunica, ¿no? Entonces ya el médico decidirá si es que realmente lo vamos a dejar descansar en esta toma o de lo contrario, si es posible, ¿no? Administrarle la dieta, cómo está la distensión, si hay vómitos, si hay apneas, porque el hecho de tener el abdomen tan distendido puede afectar inclusive también la vía respiratoria. El registro y la vigilancia, ¿no? ¿Qué signos de intolerancia, ¿no? Si tenemos, pues, ¿no? El niño lloroso, el niño está intolerante, el niño o de pronto está demasiado, pues, hipotónico,
no responde. El día de ayer estaba fantástico, ¿no? Tenía buen semblante, el niño podía hacer, ¿no?, su succión, pero el día de hoy no, ya no está igual. Entonces hay que siempre estar observando y documentando cada dato en torno a la alimentación del niño, ¿no? La prevención de complicaciones, ¿no? Hay que hacer, ¿no?, aspiración tal y como se los he mencionado, porque la aspiración no se trata de hacer aspiración de manera continua, rutinaria, no. Eso no se hace ni siquiera para la vía respiratoria, ¿no? No se hace de rutina, porque eso es lo que les decía, ¿no? Estas cosas han ido variando a través del tiempo. Se hace simplemente únicamente cuando está estrictamente necesario. Se ha además hecho el comentario con el médico y todo lo tenemos además también debidamente registrado y documentado. Ya estamos observando además también que el abdomen está empezando a cambiar de color. Eso preocupa. Tenemos silueta de asas intestinales, significa que esas asas están edematizadas. Yo no debiera de ver eso, pero lo veo, lo observo, contrasto lo que ha tomado, qué es lo que ha tomado, cuál es la indicación de la dieta, cuál es la cantidad de horas, porque puede estar relacionado. Entonces se comenta con el médico, porque recuerden ustedes que acá el trabajo no se hace unidireccional. El trabajo se hace multidisciplinariamente y todos formamos parte, inclusive hasta el personal de nutrición entra a tallar también ahí porque muchas veces, bueno, y de hecho las fórmulas se preparan precisamente a través de ellos. Y la educación a los padres, ¿no? Especialmente en los casos en donde ya el niño pues puede salir de alta y estos niños, aunque en nuestra realidad procuramos especialmente, muy especialmente que los niños salgan en las mejores condiciones, es decir, sin ningún tipo de anexo, sin ningún tipo de sondas u otros, en la medida de las posibilidades, ¿no? Pero sí habrá algunos casos en los que el niño sí va a tener que necesariamente salir con una sondita, bajo ciertas condiciones, por supuesto, pero no siempre. Pero siempre, por supuesto, servirá darle la información completa a la familia, que sepan de algunos signos de alarma que podrían presentarse y que no necesito llamar a toda la familia para poder saber si el niño lo voy a llevar por emergencia o no. Si el niño ya está de alta, sirve mucho que la madre, el padre conozca cuáles son esos signos de alarma para que puedan resolver rápidamente, no titubear, porque el éxito de la vida posterior de ese niño va a depender, sobre todo de los niños que están de alta, que ya son de responsabilidad absoluta de la mamá y del papá, va a depender básicamente de su resolutividad, de la decisión que tome en el momento y eso le puede salvar, por supuesto, la vida de su hijo. En conclusión, no hay un método único ideal. La elección debe de estar basada en la condición clínica del neonato. ¿Sí? O sea, con toda esta información brindada, ustedes ya saben ahora seleccionar si vamos a darle una dieta en bolos o una dieta continua, toda vez que podemos nosotros hacer esta valoración en torno a la edad gestacional. Pero también, por supuesto, va a depender de la clínica, de la condición clínica de ese paciente, porque yo podría tener de pronto a un neonato mayor de 32 semanas de edad gestacional, pero estar comprometido su sensorio, estar pues de pronto haber sido intervenido quirúrgicamente, obviamente, no se le va a poder dar dietas en bolos, sino que de pronto vamos a poder darle, ¿no? A través de una alimentación continua. Todo va a depender de los criterios de la evaluación y sobre todo de las interpretaciones que demos en conjunto. Ambos métodos, tanto el uno como el otro, tienen ventajas y riesgos. El rol de enfermería entonces es clave en la observación y en la toma de decisiones oportunas. Entonces, hasta aquí, señorita Jocelyn, hemos terminado nuestra primera presentación.